Mi madre tuvo, digamos, el placer, transmitiéndome a mí, el nombre de Michel. Pero en realidad fue un error, porque mi madre le gustaba mucho los Beatles. O sea que puedo decir que mi nombre es un nombre musical, o tiene que ver con la música, porque mi madre Gladys, ella tenía ese encanto, sobre todo por la canción Michel. Michel, bye bye. Bueno, yo me enorgullezco de tener ese nombre porque recuerda justamente esa canción, y yo soy un inveterado fan de los Beatles. Así que en este programa, que es de música, sobre todo, puedo decir que me nombraron gracias a los Beatles. Viví toda la infancia, adolescencia en Rivera, en esta frontera tan particular, frontera de la paz, a veces, muchas veces frontera de la guerra y de los conflictos. Y esa frontera es una frontera polifónica, polifuncional, policial, y muchas veces también polivalente, polisemántica, en fin. La diversidad siempre nos une. Yo estudié en la escuela 1, tuve algunas maestras que me marcaron mucho, sobre todo en el tema de la escritura. Una de ellas, María Machín, que fue la que generó Centro Abierto, ¿no? Esta ONG que trabaja con los niños en condición de calle. María fue maestra, y conocí por primera vez la poesía de Agustín Vicio, de Olinto María Simonis, de Lalo Mendoza, gracias a las publicaciones que ella hacía a fin de año, cuando terminábamos el año en la escuela 1. Más tarde, allá por los años 70, plena dictadura militar, entré al liceo, al Zona, al glorioso Zona Este, Liceo 3. Ahí no tenía la menor idea de lo que estaba pasando en el mundo, ni siquiera en este mundo vecinal, ¿no? Barrial. No sabía lo que estaba pasando en la política, no sabía que había una dictadura militar, no tenía mucha idea, la verdad. Pero gracias a compañeros del liceo que fuimos conversando, que después de salir de las clases de Carmen Andrés o de Yaguno, profesores que nos marcaron mucho, que tenían una cabeza abierta y que, bueno, podíamos dialogar a pesar de las limitaciones y la censura que se imponía en esos tiempos. Cruzábamos entonces del Liceo 3 al Salesiano, al Centro Juvenil Salesiano. Allí tuve el privilegio de conocer al cura Cacho Alonso, un cura con un don de gentes y una capacidad de generar mucho amor, ¿no? Mucho afecto, y además muy comprometido con el hacer social, con el hacer político. Era un cura politizado. Cura Cacho, que después se fue a Montevideo, dejó los salesianos, se fue a la curia y empezó un trabajo social muy potente en Aparicio Saravia, allá, ¿no? en un barrio bastante complejo,
complicado, pero sin embargo con una disposición, y bueno, se creó toda una infraestructura ahí de trabajo social que fue impresionante, porque fue a pulmón y a los apoyos que conseguía Cacho, ¿no? Ahí en esos tiempos de salesiano, de encuentros, de enamoricos, ¿no? De enamoros, porque en fin la carne también hacía sus manifestaciones en nuestro cuerpo. Ahí conocimos a las primeras novias en el grupo de jóvenes, ahí estuvimos los primeros besos, las primeras canciones que venían en cassette, el tiempo del cassette, ¿no, Piojo? ¡Qué historia! Tiempo de cassette y en la pasta, en el disco de pasta, ¿no? Pero era más que nada en los cassettes porque eran pasados por contrabando. No se podía escuchar en aquel momento ni a los olimareños, ni a Alfredo Zitarrosa, bueno, ni que hablar de Charly García, ¿no? de los rockeros, esos ya más, era bastante más compleja la cosa, ¿no? Sin embargo, lo escuchábamos a Paxi Anguión, escuchamos a Paco de Lucía, escuchamos mucha gente y también las músicas que venían de Bob Dylan, de Led Zeppelin, de Pink Floyd, que también tenían siempre tuvieron, ¿no? una forma de presentar la música muy comprometida políticamente y socialmente. Ahí entonces empezamos en el grupo de jóvenes con Estela Gadola a hacer teatro, ¿no? En el escenario del Salesiano, que es un escenario bastante primario, ¿no? Pisar las tablas, aunque no era de tabla, era de cemento el escenario. Fueron los primeros momentos y empezamos haciendo La Gringa de Florencio Sánchez, En Familia, también de Florencio Sánchez, otro, bueno, El Desalojo, bueno, y varias obras del género, ¿no? De ese género más gauchesco, de inicios del siglo XX. Florencio Sánchez, que era un escritor, que fue un escritor es reconocido como el gran dramaturgo, o sea, el gran escritor teatral del siglo XX, ¿no? El que de alguna manera presentó la dramaturgia, el texto teatral desde Montevideo y desde Buenos Aires, ¿no? Ahí entonces empezamos con el teatro. Después en el liceo, en zona este, apareció un señor que nos invitó a algunos de nosotros, ya teníamos experiencia en la escena, para hacer zarzuela, ¿no? Zarzuela es un género español que integra la música, el canto lírico, el canto popular, digamos así, el canto de las bandas, y bandas musicales, con instrumentos de banda, ¿no? Es como una ópera, solo que con temática popular española, ¿no? Entonces teníamos que hablar así, hombre, pues claro, porque si éramos de Madrid o de Zaragoza, no era la misma, el mismo sotaque, y este hombre que venía de Montevideo y había trabajado en el Canal 5, en el Sodre, ¿no? Conocía mucho del teatro lírico. Ahora me voy a acordar el nombre. Fue de alguna manera el que impuso este género durante la dictadura militar, porque era un género que no hablaba de lo social, ni no hablaba mucho de lo político, era una cosa más de juerga, ¿no? de juego, y bueno, estaba bueno, yo me divertía mucho, hice mi primer personaje haciendo de gordo, ¿no? Entonces Don Ventura entraba diciendo: me comí 2 ajíes
y dos churros y no sé cuánto, y no sé qué, no sé cuánto. ¿Ah? Y siempre era teatro cantado, ¿no? Se estrenó en el Teatro Municipal, fue también todo un evento, ¿no? Toda una emoción estrenar en el Teatro Municipal. Estrenamos El Chaleco Blanco, una obra de Zarzuela también, y con Hilda Huerta, que nos trabajaba la parte coral, musical, profesora Hilda Huerta, reconocidísima profesora de coro. Bueno, ahí entonces transitamos esos personajes y la emoción al mismo tiempo también andaba haciendo mis primeras poesías. El primer poema que escribí, se lo escribí a mi madre, ¿no? Tenía 11 años, por ahí. Y la comparaba, oh inocencia, con la Virgen María. Bueno, algunos amigos, por ejemplo, que ahora son profesores, ¿no? Omar, profesor de Historia del Liceo 7. Este profe de Historia, fuimos compañeros de clase en el liceo, y él siempre hace cuestión de contar de que yo era medio raro en la clase porque siempre hacía preguntas medias extrañas, extravagantes, que decía Omar, sí, porque el flaco, viste, saltaba, siempre estaba allá atrás, ¿no? Con la barra de los que metían líos siempre, ¿verdad? Pero era el más interesado, digamos, en lo que estaba pasando en la clase. Entonces hacía las preguntas y cuestionamientos y filosofaba mucho. Bueno, no es casualidad de que siempre estuve de alguna manera ligado a las ciencias humanas, ¿no? O sea, como decía este gran filósofo latino, Terencio decía, nada del humano me es ajeno. Entonces podría decir que nada de lo que le pasa al mundo, a mí personalmente no me es ajeno, ¿no? Tengo curiosidad por saber siempre, ¿no? Cosas que no sé. Por suerte no sé muchas cosas, y eso me da entonces esa capacidad, creo yo, de poder conectarme con el saber, ¿no? De poder hacer filosofía, ¿no? Poder asombrarme de las cosas, ¿no? Sofía es saber, y filo es estudio del saber, o estar, digamos, asombrándose con las cosas que pasan en el mundo, con los demás seres, con la naturaleza y con nosotros mismos. Entonces, no es casualidad entonces que haya hecho filosofía también en la Facultad de Humanidades y Ciencias, allá cuando me fui a Montevideo, junto con teatro, y que haya optado después por el teatro y no por la filosofía. Pero uniendo las dos, siempre mi teatro es un teatro que tiene ese cruce de lenguajes entre el arte, la filosofía, las artes plásticas, porque estuve también tomando algunas clases de forma muy esporádica, muy satélite en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Lugar que me interesaba, iba, ¿no? Y creo que eso fue lo que me dio y me sigue dando esa capacidad de seguir asombrándome con las cosas. En ese primer espacio de Salesiano, Centro Juvenil, Victorina Hamilton, que hoy es asistente social, trabajadora social, me incentivó, junto con Bruno Summerland, el cura también del Salesiano, que fue nuestro mentor, ¿no? De que estudiara en la Escuela Universitaria de Servicio Social. Entonces, cuando me fui a Montevideo para estudiar, fui
con esa intención de estudiar primero en la Escuela Universitaria de Salud Social, hacer la carrera. Tengo un cuarto terminado, o sea que me faltarían 8 exámenes para recibirme, pero nunca quise recibirme porque me empezó a interesar otras cosas, como el teatro, por ejemplo, y bueno, y ahí ya formé también familia, tuve un hijo, mi enamorada se llamaba Mariel, nos conocimos en una movilización contra la dictadura. Yo fui fundador de la CEPFEU, fui delegado al consejo de la CEPFEU durante 4 años, la que vino a suplir a la FEU, la Federación Uruguaya de Estudiantes del Uruguay. Porque en aquellos tiempos, y mis compañeros fueron, por ejemplo, José Bayardi, que fue hasta hace, bueno, sigue siendo, ¿no? Sigue siendo hasta el 1 de marzo ministro de Defensa, abogado, estaba por la Facultad de Abogacía en el Consejo, después Delgado Rubianes, por Ingeniería. Estoy diciendo nombres acá de personas que hoy en día el propio chileno Jorge Rodríguez, que fue mano derecha del intendente, de los intendentes últimos de Montevideo, ¿no? El asesor jurídico también. Con él fue el primer presidente de la CEP, ¿no? Bueno, con toda esa gente tuvimos mucho contacto, a los coraceros y a todo ese milicaje. Ahí empecé también a frecuentar un partido político dentro del Frente Amplio. Empecé a estudiar oratoria y estudiar ciencias políticas para el desarrollo. Tuve unos grandes profesores ahí, por suerte. Subillaga, que fue después decano de la Facultad de Humanidades. Romeo Pérez, uno de los grandes intelectuales de derecha, pero muy interesante su pensamiento, su forma de transmitirlo. Aprendimos mucho con él. O sea que tuvimos esa convivencia contra un enemigo común, que era la dictadura, pero uniéndonos, por ejemplo, con los blancos, y haciendo cosas junto con los blancos, los colorados, ¿no? Ahí no había una gran distinción, estaban los comunistas también, estaba el Partido Demócrata Cristiano, en fin. Y había mucha efervescencia cultural. Pasé, por ejemplo, por un grupo llamado Uno en la Cultura, que se reunía a editar sus propios poemas en plaquetas, ¿no? Con un montón de poetas que hoy en día son muy reconocidos, como Luis Bravo, como el Maca, Macachín, que es un excelente diseñador también. Bueno, ahí conocimos a Gamelón Castrillón, a un montón de poetas que sería enorme citar, pero que cada uno nos fue dejando algo, ¿no? Y fuimos aprendiendo entonces mucho, y también fuimos compartiendo nuestros primeros escritos, nuestros primeros poemas amorosos, nuestros primeros poemas del desamor. Editamos cuando pasé durante unos 4 o 5 años, estuve en una relación de casamiento inclusive, ¿no? Con mi compañera, con Mariel, tuvimos un hijo llamado Joan por Joan Manuel Serrat. Y cuando hubo el momento de la separación, bueno, fue un momento de mucho colocar hacia afuera, a través de la escritura, las situaciones que uno estaba viviendo, ¿no? Situaciones bien jodidas, ¿no? El que no haya pasado por eso, una separación,
realmente no sabe seguramente lo que es el amor y el desamor, las dos caras de una misma moneda. Entonces el primer libro que edité fue 27 Vertical cuando tenía 27 años y estaba justamente en la horizontal. Andaba en la lona total, había dejado el trabajo, andaba de pensión en pensión, no comía, ¿no? Todo lo que se... Bueno, vivía una vida bohemia, estaba en la noche, pero perdido, ¿no? Entre las nieblas, entre las luces de neón también, y con un dolor terrible. Siempre me acuerdo de lo que decía Godard Nayans cuando le preguntaron, porque él estuvo en tratamiento psiquiátrico en un momento, ¿no? Cuando se murió la madre, en fin, quedó bastante tocado. Entonces en el Paraná fue una universidad, yo estaba, le preguntaron los gurises, los estudiantes, cómo él componía, si él en esos momentos de locura, él componía alguna cosa. Entonces decía, no, jamás podés componer, jamás podés hacer una letra o un poema, lo que sea, si estás en el bajón. Cuando estás en la depresión, estás en la depresión, no hay lugar para otra cosa. Ahora, cuando salís un poquito de esa depresión, ahí sí, ahí tenés la necesidad de soltar para afuera, de gritar, de tirar mierda contra los ventiladores, ¿entendés? Y ahí sí. Y fue lo que me pasó a mí también, ¿no? Ese 27 Vertical es un libro muy violento, y lo reconozco así, muy cargado de una poesía. Circe Maya, por ejemplo, me hizo una crítica al libro, porque se lo mandé, y ella me decía, mirá, tus poemas parecen que tienen como una paleta baja, o sea, tienen esos colores ocres, esos colores bajos, ¿no? Negros, grises, ¿no? Que te tiran para abajo, digamos así. Es una poesía de mucha violencia, decía ella, pero que tiene hallazgos muy interesantes, sí, poéticamente. Bueno, si lo dice Circe Maya, vamos a hacerle caso. Por eso reeditamos hace poco, por los 10 años del libro, 27 Vertical, mi primer poemario, ¿no? Después siguieron otros libros más, y siguió mi historia muy vinculada cada vez más al teatro, haciendo presentaciones en el ciclo del Minotauro. Compartimos escenario con gente, o sea, no el mismo escenario al mismo tiempo, pero en el ciclo, ¿no? En la semana estábamos nosotros, un grupo de gurises que hacíamos poesía, artes plásticas y música, todo integrado, ¿no? Los textos eran míos y la dirección teatral, escénica, era mía, en un boliche que quedaba en Andes, se llamaba Laberinto, era un pub, ¿no? Y el ciclo se llamaba Las Noches del Minotauro. Entonces en Las Noches del Minotauro nosotros presentamos un espectáculo bien interesante y compartimos escenario, como les decía, con gente como que estaba recién, inclusive empezando también, como Fernando Cabrera, como Leo Maslía, como el propio Darno, que estuvo también, pero el Darno ya era más veterano, ¿no? Con Mateo, creo que estaban juntos hicieron un trabajo en conjunto con Fernando Cabrera. Estaba el Corto Buscaila también, haciendo lo que hoy se llamaría stand-up, ¿no? Que sería improvisación o monólogo teatral. Y bueno, ahí estábamos nosotros, los gurises, ahí, que nos rejuntamos, algunos de Paysandú, otro de Mendezal, otro de Joela de Rivera, siempre fuimos, por suerte. Y fue bien interesante.